Cordial saludo, apreciados docentes, apreciados estudiantes, esperamos que se encuentren muy bien. Bueno, esta primera actividad que se llama apropiación epistemológica la estamos realizando en psicología política con mis compañeros Juan y Jimena. Hagan así. Bueno, Entonces, por favor, pasa el PowerPoint. mm, listo. Listo. Yo- Bueno, la bueno, introducción de la psicología política es la rama psicológica dedicada al estudio, comportamiento práctico del contenido funcional de la política. Esta rama de la psicología nos ayuda a comprender mejor la sociedad y los momentos históricos. La psicología política es uno de esos campos de la psicología que un tema bien definido, como sus otras disciplinas, parece estar gradualmente en la oscuridad de las ciencias sociales, pero es muy, muy importante. Porfa, pásala. mm, yo quería dar un aporte en la de la introducción, si lo puedes por favor devolver. Ah, ok. Ujú. Sí, esta psicología pretende dar sentido a los elementos, a los hechos o acontecimientos que se manifiestan entre sí dentro del contexto político, dentro de los elementos que pues constituyen este contexto, que son los que estamos viendo en este curso, que son Ujú. acerca del sujeto político, la subjetividad y la socialización política. Entonces, la psicología política pretende dar un concepto de estos elementos que en la próxima diapositiva se pueden apreciar mejor. Eh, puedes pasar eso. Bueno, aquí hablamos de los elementos o fenómenos políticos dentro de la psicología política. Se puede decir que la psicología política o la cultura política más bien en Colombia puede ser un poco agresiva, ya que se pueden observar un choque de opiniones y conceptos. Entonces pienso que la cultura política va de la mano con las expresiones del yo pienso, yo creo, y pues las demás personas en sí también contradicen y exponen su punto de vista a estas expresiones. También pienso que no se le da el protagonismo al sujeto político como tal y se le da más importancia a los discursos, eh, que realmente, o sea, los discursos son los que necesita realmente el sujeto político para sobresalir. Ujú. Ok, bueno, gracias compañeros por esa Bueno, introducción. Vamos a abordar el tema principal de este debate, que es la resolución a la pregunta: ¿qué piensa usted puede aportar la psicología política a la construcción de una cultura política en Colombia? Compañeros, ¿qué opinan ustedes yo, acerca de yo, esta incógnita? yo quiero, pues, cabe aclarar que esta pregunta fue puesta en las diapositivas como un complemento, ¿me entiendes? A el tema en sí. Y pues quiero decir que las decisiones afectan nuestras dinámicas sociales. Entonces, yo como agente político en la sociedad Colombia que estamos hablando, mis acciones pueden y van a repercutir en la dinámica social que pasa, pues obviamente en la sociedad, ¿me entiendes? Correcto. Ya, Bueno, pues sí, en sigue la referencia, pregunta. sí, vale, en referencia a esta pregunta complementaria, yo también quiero aportar que, bueno, en referencia a las lecturas y al material de apoyo que estamos teniendo para la resolución de esta fase, podemos encontrar que en nuestro país, como es de saberse, lleva más de 60 años sufriendo el flagelo del conflicto armado, ¿no?
en el cual se ven involucrados la fuerza pública, los grupos al margen de la ley, ya sean como M-19, guerrilla de las FARC, bandas criminales, narcotraficantes, entre otros, y directamente se ve afectada la población y el entorno social en el que se desenvuelve este flagelo, este conflicto armado, que es regularmente en la zona rural del país, porque son como las zonas que más puede dominar, digamos así, los grupos al margen de la ley. Entonces, ¿qué puede aportar la psicología política a la construcción de una cultura política en Colombia? Básicamente, el acompañamiento profesional que debe tener el proceso de paz y el proceso de reinserción de los sujetos que están actuando como mm, conflictivos en este caso, ¿no? Entonces, obviamente es como un seguimiento a todo este proceso en el cual se definen cuáles son los términos para llegar a un acuerdo equitativo, digámoslo así, de los procesos de paz y todo lo demás, ¿no? Pero es en realidad el proceso de reinserción el que va a determinar cuál es el resultado, ya sea positivo o negativo, de de este proceso como tal. Entonces, hablamos acerca del acompañamiento desde la psicología política en el proceso de evaluar cuál es el comportamiento individual del sujeto y cuál es el comportamiento en sociedad, es decir, o sea, cómo la sociedad lo está acogiendo también, cómo su entorno social lo está acogiendo a su reinserción, porque obviamente son sujetos que la mayoría sufren el flagelo del conflicto armado en referencia a desplazamientos o a tener que incluirse forzosamente dentro del conflicto armado, que claramente pues, es en contra de su voluntad. Entonces, allí viene como la resolución del profesional, del psicólogo político, digámoslo así, en referencia a si, digamos, el sujeto es apto para reinsertarse a la sociedad, cómo la sociedad lo acoge y en función a eso, si el sujeto tiene un comportamiento o una creencia repetitiva de su conducta anormal, digámoslo así, ¿no? Violenta, de su conducta violenta. Sigo a la siguiente pregunta que es, ahora sí, el ahondar en cómo la psicología política puede aportar a la construcción de una cultura política en Colombia. Entonces, no sé cuál compañero quiere seguir comentando. Yo. La compañera Laura, puede ser. Ujú. Yo tengo como un complemento a esta pregunta después de que la compañera Laura pues intervenga. Ok, la psicología política es muy relevante en todos los ámbitos políticos sociales de un país y con mayor importancia podríamos aportar las, representaciones en sentido común para comprender cada uno de sus pensamientos de los individuos que dejan en conflicto armado y quienes conforman todo el organigrama del sistema de proyectos encaminados en conseguir la paz. Los componentes del sistema político carecen de proyectos psicológicos, social y comunitario. Todos los proyectos de desmovilización se han enfocado en muchos ámbitos desde la parte jurídica y económica, pero no todos precisan en el orden en que se debería iniciar, que es el analizar ese pensamiento, esa ideología y esos impulsos que motivan el sujeto a realizar la conducta. Aportaría a comprender también esas expectativas frente a los derechos, figuras en pro de la paz. La salud mental del sujeto juega definitivamente un papel muy importante para que puedan desarrollar estos proyectos, como también es importante trabajar en ello minuciosamente para evitar la residencia de las conductas que motivan a continuar en conflictos. Y abriendo un paréntesis allí,
la psicología política es mental. O sea, en esto como en este momento estamos en campañas presidenciales, las personas se basan más de los debates eh, cuyos políticos puedan aportar y, y decir como sus propuestas, naturalmente. Bueno, yo quiero hacer un aporte que es como un pequeño ejemplo, que en este momento en Colombia va ligado a lo que dice la compañera Laura, que se encuentra mucha gente dividida, ya que viene ahora la segunda vuelta en las elecciones. Entonces la gente se divide en sus bandos, por decirlo así, ya sea el bando de derecha, el bando de izquierda. ¿Qué va a pasar? Que cuando haya un candidato elegido, cualquiera, ya sea el de derecha o el de izquierda, va a pasar con la otra mitad de la gente que no lo eligió, se va a encontrar muy inconforme. Y entonces ahí es donde empiezan los conflictos políticos. Entonces, ¿cómo se construye a través de la psicología política una cultura política en Colombia? Se inicia en que la psicología política es un comportamiento y la psicología es la ciencia que mejora la calidad de vida. Y pues esto nos puede aportar en bien a la comunidad las cosas de facilitar a los ciudadanos la intervención en asuntos políticos, ¿ya? Teniendo claro los ideales y no dejarse llevar por terceros, ya sea amigos, familiares, conocidos, ¿sí me entienden? Entonces la gente debe visionar y de ¿cómo decirlo así? Sus propuestas, las cosas que hace, lo que dijo, lo que no dijo, lo que hizo bien, lo que hizo mal, ¿sí me entienden? Deben de tener una visión clara y concisa de estos gobernantes que se tiran a las campañas y la gente o el ciudadano debe de elegir de una manera correcta, ya que pues ese es el actuar del ciudadano, no dejarse llevar por terceros y en su mente tener una visión clara y concisa de lo que quiere en realidad. Abriendo intervención ahí, compañeros, pues la democracia, eso es en base a un poder mental, ¿ya? Y como el compañero le decía, o sea, no no podemos dividirnos en que X persona tiene la razón y solamente él y se pone en conflicto con otras personas que creen de manera distinta. Lo que debemos entender es que cada tipo de personas tiene sus mentalidades y viene demasiado de atrás, tiempo atrás, eh, la, el hablar de las personas, o sea, el pensamiento crítico de las personas. Yo creo que la psicología es para que podamos brindar una oportunidad de dialogar, o sea, como una especie de bienestar social. Bueno, yo pienso también que como para concluir ahí el tema, la psicología política puede aportar mucho a la construcción de una cultura política en Colombia, analizando, estudiando el marco conceptual, el marco teórico de la legislación en Colombia en referencia a la equidad en conclusión al conflicto armado, que es el flagelo que se está como evidenciando más en este punto, ¿no? Y que está obviamente repercutiendo de manera muy negativa en todo el país. Y ya, ok, ya casi termina la reunión, entonces vamos a pasar directamente a las conclusiones para que nos alcance el tiempo, ¿vale? Entonces la Ok. conclusión de este trabajo es, dice así. En conclusión, podemos identificar que la psicología política hace parte del cimiento para un desarrollo efectivo y eficaz, con un margen de
proceso de paz y posterior proceso de reinserción social por parte de los implicados. Eso en proyectos comunitarios, pero sobre todo en proyectos psicosociales que evidencien el análisis de la conducta post-conflicto y el avance individual de cada sujeto en el entorno en el que se están reintegrando, a su vez garantizando los intereses colectivos. Entonces, bueno, compañeros, muchas gracias. Ya dejamos el video. Gracias por los aportes, por el debate y espero que, digamos, que haya sido pues bastante conciso De su agrado, nuestro que les haya trabajo. gustado. Listo, compañeros, muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.